estoy hablando de... comenzando, ¿no es cierto?, con David y la comparación con Saúl, cuando la Escritura habla de la elección de una persona para regir los designios del pueblo de Israel y para regir, ¿no es cierto?, el gobierno del pueblo escogido, dice la Escritura, en un momento, dice muchas cosas al respecto, porque podemos hablar de cuando eligió a Moisés, cómo lo buscó, las cualidades, características, los defectos también, pero en el caso de David, ¿no?, también es muy particular porque también comete muchos errores, pero en definitiva, más allá de los errores que pueda cometer como hombre y criatura y ser humano, ¿no es cierto?, tenía así un corazón que buscaba bajo el arrepentimiento el perdón genuino de Dios, y eso uno lo ve en la Escritura, porque uno lo ve en muchos pasajes, ¿no es cierto?, el dolor del corazón genuino y real de David, buscando el arrepentimiento y confesando sus pecados delante de Dios. Entonces uno ve por qué Dios habla de uno conforme al corazón de Dios. Y entonces, en primer lugar, sabemos que se tiene que ser conforme al corazón de Dios. Y hay un pasaje muy interesante que después lo vamos a ver, ¿no es cierto?, que dice, es bien interesante, incluso alguna que otra palabra en hebreo allí, todas las palabras son importantes, pero cuando en el proverbio, reitero, todas las palabras son importantes, pero a veces alguna que otra es mucho más profunda, penetrante, ¿no es cierto?, en nuestro ser a través de la palabra. Cuando el Proverbio 4:23 dice sobre toda cosa guardada, ¿no es cierto?, guarda tu corazón, aunque ahí no dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, sino en realidad en hebreo dice guarda tu corazón diligentemente. Después le voy a mostrar las palabras, ¿no es cierto?, porque esa palabra, porque ahí dice guardar, ¿no es cierto?, que es guardar, significa guardar, pero dice guarda tu corazón. Por eso dice, guarda tu corazón, sobre toda cosa guardada, guarda. Esa expresión está parafraseada, guarda, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. En hebreo dice, tu corazón, guarda tu corazón diligentemente, se podría traducir. Y esa palabra diligentemente, que es mismar, también se traduce en algunos casos, por ejemplo, ¿se acuerda cuando José estuvo en la prisión? Bueno, se traduce como prisión. Es algo totalmente que está encerrado. Entonces dice, guarda tu corazón diligentemente. Está asociando esa misma palabra que usted dice. Por eso el traductor de muchas Biblias que tenemos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, lo cual es correcto. Es decir, si yo guardo, por ejemplo, incluso puedo guardar hasta mis esperanzas, mis expectativas, y las puedo guardar con anhelo, y mis sueños los guardo con anhelo, y guardo el dinero en el banco con anhelo, y guardo alguna cosa preciosa con mucho, ¿no es cierto?, cuidado, con mucha precaución, porque se utiliza así también la palabra, ¿no es cierto? Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Si bien es correcta esa traducción, ¿no es cierto?, dice realmente, literalmente, dice guarda tu corazón diligentemente. Y entonces, si uno busca esa palabra, va a aparecer en otros pasajes, por ejemplo, como prisión, ¿no? Y entonces ahí uno se da cuenta, es algo que está escondido, algo que está encerrado, ¿no? Y entonces ahí dice, así como tú, no sé, es cierto, a veces en nuestras casas escondemos, ¿no es cierto?, cosas para que nadie las robe, ¿no? Las metemos en los lugares más increíbles y más allá de los bancos y la caja de ¿cómo que se llama? La caja de seguridad, y tantas otras cosas, claro, cofres, todo. Y cada uno se los ingenia en la casa, ¿no? Tenía un amigo que era muy ingenioso, realmente muy ingenioso. Tenía una mesa, esas con patas de madera gordotas, ¿no? Pero nadie se podía dar cuenta cómo agujereó las patas, ¿no es cierto? Metía sus cosas ahí, las atornillaba de nuevo en la mesa y muy difícil que alguien se diera cuenta de él. Era bien ingenioso, bien ingenioso. ¿Vio? Cuando usted tiene las ventanas, ¿no es cierto?, que tiene esas molduras de madera, no las lámparas, sino esas que se meten así. También lo hizo ahí, era pero muy ingenioso.
y podría guardar documentos, papeles y todo, y realmente yo porque lo conocía ahí. Pero es cierto, uno busca eso, ¿no? Y ahí dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Después le voy a mostrar por qué, por qué hay que guardarlo, cómo y qué es lo que... ¿Por qué esa recomendación, no es cierto, de guardar el corazón? Y entonces, siempre me acuerdo de ese proverbio que después lo voy a ver, creo que lo teníamos todo por ahí también. En 4.23 nos dice sobre toda cosa guardada, o guarda tu corazón diligentemente, y ahí es una recomendación que hay que tener bien como advertencia para nuestras vidas, porque luego dice, ¿se acuerda? Porque de él mana la vida. Esa palabra mana también tiene algunas, ¿no es cierto? Es el origen de la vida y tantas otras cosas que aparecen muy bien en algunos pasajes donde uno puede recabar información para saber por qué se utiliza esa palabra mana, es el origen, ¿no es cierto? Ahí en el corazón surgen todas las cosas, ¿no? Estamos hablando en un sentido espiritual, ¿no? Esta parte así carnal que tenemos en el corazón, que quiera lo que lo siempre ande bien, que no andemos ni con estrasístoles, ni con taquicardia, ni con arritmia, ni con lo que fuese, ¿no? Y entonces, ahí en el corazón es el asiento de la mente, de la voluntad y de las emociones. Y si el corazón es el asiento de la mente, de la voluntad y de las emociones, más bien que la Biblia va a decir, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ahí, ¿no es cierto?, de ese ser interior. Es cierto, la Escritura muchas veces utiliza la palabra riñón también para referirse a eso, ¿no? Keliá, muchas veces cuando quiere hablar de la profundidad de la mente, la profundidad interna, lo más recóndito del ser humano, donde se albergan cosas que Dios tiene que renovar, ¿no es cierto? A veces no habla de pensamiento Mahshevá, ¿no es cierto? Bien cuando dice Mahsheboteja, tu pensamiento, ¿no? Cuando cantamos esa canción. Entonces, están los pensamientos, ¿no? Y podría utilizar esta palabra Mahshevá, o corazón, o levá, la otra palabra para corazón, sino que a veces se utiliza la palabra riñón, ¿no? Porque ¿se acuerdan? Siempre les comenté, en la Biblia aparece muchas veces, y una cosa muy oriental, y que luego se transmite al español también, y a otras culturas, me imagino también, por eso se habla de el ser humano, ¿no es cierto?, maneja sus emociones a través de las vísceras, ¿no? Por eso dice, te quiero entrañablemente. Eso queda muy bonito, en Dios que queda tan bonito. Realmente se puede decir de muchas maneras, porque si te quiero con mis vísceras, pero te querer con las vísceras no queda tan bonito, ¿no? Queda medio vulgar, pero es lo mismo, exactamente lo mismo. Te quiero entraña es todo lo que son vísceras, ¿no? Por eso es una cosa oriental. Por eso, cuando uno lee la Biblia, hasta en esas cosas, pero esas cosas serían pasajeras y no nos importarían mucho. Pero si nosotros estamos tan alejados a veces de una interpretación de una cultura donde se escribió la Escritura, la Biblia, ¿no? Y aparece como, por ejemplo, el Señor analiza, hay unos pasajes que dice el Señor analiza tus pensamientos, ¿no? Pero él dice, escudriña tus riñones, no dice analiza tus pensamientos, dice escudriña tus riñones. Imagínense, si el Señor escudriña tus riñones, yo traduzco el pasaje así, correcta y literalmente y correctamente, dice, bueno, tiene algún problema renal, pero claro, pero lo que me está siguiendo, y si ahí uno interpreta mal, ¿cuánto más podemos interpretar mal otras cosas, no? Y a veces nos queremos saberlo todo de las doctrinas, de la Biblia, ¿no? Y de tantas cosas, en serio. Por eso David decía, yo quiero inquirir, ¿no es cierto? Bakesh, dice, yo quiero inquirir en tu templo. Esa palabra Bakesh es investigar, escudriñar, rascar. De hecho, que escudriñar implica eso, ¿no es cierto? Pasar por detrás de algo para ver las distintas capas, a ver dónde está lo que la palabra de Dios dice. Es maravilloso. Por eso, por ese tipo de cosas que yo les estoy diciendo, tenemos tantos miles de traducciones, a veces no muy apreciables, y tenemos tantas doctrinas o tantas formas de interpretarlo, y así tanto en el judaísmo como en el catolicismo, cristianismo y también otras culturas que fueron sucedáneas también del cristianismo y del judaísmo, ¿no es cierto?, que se fueron abriendo bajo distintas interpretaciones.
porque una palabrita, ¿no es cierto?, que usted le dé un vuelo distinto al verdadero significado y cambia todo, cambia absolutamente todo, de Génesis hasta Apocalipsis, realmente es así. Bueno, entonces miren todo lo que podemos hablar, ¿no es cierto?, de corazón y cosas que ustedes seguramente ya saben. Y entonces dice la Biblia que el Señor eligió a David porque vio en él. En realidad no sé si lo vio. El Señor ve por lo que, no solamente por lo que es, sino bíblicamente también. Si usted analiza, el Señor ve por lo que la persona ya es, por lo que lo fue, la persona está haciendo y la persona va a ser. En definitiva, por ejemplo, Abraham vio cuando lo eligió, dice, porque yo sé que él va a enseñar a su generación, a su descendencia. No me acuerdo si es generación o descendencia en hebreo, pero más allá de lo que sería exactamente lo mismo. Yo sé que él va a enseñar. Entonces, Abraham cometió grandes errores, ¿no es cierto? Se quedó en Harán con su padre hasta que falleciera, se llevó a su sobrino Lot, desobedeciendo. Son dos cosas que el Señor consideraba que no eran parte de su mandato, pero lo dejó, ¿no es cierto? Y el Señor siempre hace eso. El Señor ve nuestros errores y nos va aparejando, aparejando y aparejando. Y de repente, siquiera también Sara, estaban en la tierra prometida, se tienen que ir a Egipto, ¿no? Y usted vio que, por ejemplo, nosotros analizamos muy mal la cosa a veces. De hecho, que Sara venía de la misma cultura de Abraham, ¿no es cierto? Y tenía de alguna manera, por ósmosis, al lado de Abraham, el llamado de Abraham, de hecho que también era así. Y entonces usted va a ver que en su momento Agar vio que le entrega a Agar y después la despide, ¿no? Y uno lo analiza muy mal en la Escritura. De hecho que está mal lo que hizo, pero está mal desde nuestro punto de vista, porque Sara tenía que ser transformada y renovada. Pero cualquiera que conoce, yo no soy muy conocedor, pero algo investiga, algo estudia, ¿no? Si usted estudia, yo tengo libros de eso, algunos se los voy a mostrar, donde hay una comparación entre las leyes de Hammurabi que estaban donde estaba Abraham, ¿no es cierto? Y la Torá y todo esto. Entonces, cuando Sara le da a Agar, ¿no es cierto?, era conforme a la ley babilónica. Sara seguía actuando conforme a la ley babilónica. Cuando ella la despide, tenía dos opciones Sara conforme a la ley babilónica. Ahora no voy a hablar de la ley de Hammurabi, pero uno lo ve muy mal, ¿no es cierto? Pero Sara tenía que ser restaurada también conforme a la ley de Dios. Pero Sara actuó conforme a la ley de Hammurabi. Por eso, todo el desarrollo, si usted todo sigue se puede conseguir, yo tengo el libro. Y entonces es bien interesante cómo Dios va permitiendo ciertas cosas y sobre todo las circunstancias de la vida de la persona las va encauzando, las va corrigiendo. Vio que con Sara y con Abraham hacen preguntas y respuestas y que y entonces uno dice, bueno, pero fíjese esto, aquello, lo otro. Pero fíjese, Sara tenía que ser restaurada conforme a la palabra de Dios y dejar todo lo que venía conforme a la idea de la esclava, lo que era dársela al esposo si no tenía y la podía despedir en su momento y todo eso. Eso era conforme legalmente, ¿no es cierto?, conforme a la ley de Hammurabi. ¿De acuerdo? Y conforme a todo eso, Dios va encauzando, corrigiendo cómo Dios quiere que sea la persona, ¿no? Por eso nosotros, cuando hablamos de eso, les pegamos con todo, pero no nos alcanzamos a ver a nosotros, ¿no? Les damos con todo a Sara, a Abraham, ¿no? Imagínense, se vienen de Babilonia, ¿no es cierto?, con un corazón que tenía que ser cambiado, porque tenía que ser cambiado, y no puede ser de un segundo para el otro. Ni siquiera Abraham lo consiguió de un segundo para el otro, jamás. Es un proceso, hay un cambio fundamental en la persona cuando empieza el camino, pero a partir de ahí es un desarrollo, una enseñanza, un proceso, un crecimiento y muchas veces doloroso, muchas veces doloroso. De hecho que en la Biblia hay muchos caminos dolorosos, el caso de Abraham es uno, de Abraham, de Jacob, de Job, son caminos dolorosos que tienen que ser no corregidos, sino que tienen que ser fortalecidos en el camino del Señor. Y entonces,
Todos tienen que estar restaurados. Y David de alguna manera lo hizo, pero Dios vio el corazón de David. Y entonces, si seguimos adelante, por ejemplo, sabemos que el corazón es conforme al corazón de Dios, pero el corazón tiene que ser un corazón conocedor. Un corazón conocedor. En Jeremías 24:7, no voy a leer el contexto general para no analizarlo, porque ahora no nos compete, pero miren lo que dice. Jeremías 24:7 dice: les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Adonai, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Adonai. Fíjese, después lo vamos a ver chiquitín más adelante cuando veamos el Deuteronomio. En Jeremías 24, siempre Dios es el dador y el que hace todas las cosas. Yo no puedo, por más que me esfuerce, propiciar que mi corazón sea, puedo acercarme a Dios, es una forma de propiciarlo, pero yo no puedo propiciar, decir, bueno, voy a hacer esto, aquello, lo otro para cambiar mi corazón, sino que el que cambia el corazón es el Señor, directamente es el Señor. Por eso David en el Salmo 51, ¿no es cierto?, cuando pide clemencia, piedad, que lo purifique, que lo limpie, que lo lave, que le perdone y le confiesa su pecado, dice, dame un corazón nuevo, directamente un corazón nuevo. Y luego dice, cuando me des ese corazón nuevo, solo parafraseo eso, ¿no es cierto? Hazme un corazón nuevo, dice, enseñaré a los pecadores el camino, ¿no es cierto? Entonces el Señor tiene que dar un corazón nuevo. Dice, les daré un corazón nuevo para que me conozcan que yo soy Adonai. Bien, nosotros somos criaturas en un estado natural, porque en definitiva es eso. Pero para conocer al Dios verdadero, Dios tiene que dar un corazón para que le conozcamos que Él es Adonai, porque si no, no le vamos a conocer. Y usted lo va a ver en el nuevo pacto, a través de la resurrección de Yeshua. Una vez lo hablamos, ustedes lo saben a lo mejor tanto, mejor que yo, cuando el Señor se va presentando a distintas personas que habían estado con Él, que lo habían tocado, que habían comido, que habían recibido enseñanza de Él, que Él les había instruido, que conocían su voz y todo eso, ¿no es cierto? Y sin embargo, cuando se presenta, por ejemplo, a los discípulos de Emaús no los conocen, ¿sí? Y cuando se presenta a las mujeres tampoco lo conocen, y cuando se presenta a los otros discípulos tampoco lo conocen, y todos los discípulos lo habían conocido y visto. Y en definitiva Yeshua aparece con el mismo cuerpo en ese momento, ¿sí? Pero lo que pasa, que el Señor ya había muerto y resucitado, y los discípulos todavía seguían en la carne, conociendo al Señor. ¿Y cómo voy a conocer al resucitado? ¿Sí? Si el Señor tiene una transformación y yo no la tengo, ¿cómo voy a conocerlo? ¿Se acuerdan cuando lo confunden con el hortelano? Y entonces le dice María, yo soy, le dice. Y ahí se abren los ojos. Pero lo estaba viendo, y los discípulos también, ¿no? Es decir, nosotros creemos que no lo necesitamos. Si Yeshua necesitaba una transformación de muerte y resurrección, ¿cómo nosotros pretendemos en nuestro ser finito, en nuestro ser todavía terrenal, conocer al resucitado si no, Él no nos da el corazón para que lo conozcamos? Mira, aquí siempre la gloria se la lleva Dios. En serio. Nosotros creemos que vamos a conocer al Señor porque vamos al instituto más grande de teología y máster en divinidad y maestrías y doctorados en teología. Es muy bueno el estudio. Siempre hay que estudiar y si pueden hacerlo, háganlo. ¿Sí? En serio. Pero no se conoce así. Así se conoce el análisis, ¿no es cierto?, intelectual, y por qué no que sirva para lo espiritual. Pero se conoce el análisis intelectual, pero no hay ese conocimiento. Y uno lo ve en la Escritura, ¿sí? A los discípulos de Emaús también. Eso sería casi seguro de los 70, de los 12 no creo, pero de los 70, aunque no los discípulos, seguro los 70 discípulos, 2 de los 70, que habían estado con el Señor, los mandó, les enseñó esto, aquello, lo otro, lo demás allá, y entonces lo tratan como un acompañante circunstancial en el camino de Jerusalén a Emaús. ¿Me entiendes?
Y a veces nosotros también lo confundimos al Señor como un transeúnte al lado nuestro y le estamos preguntando quién es en definitiva. Por eso, si yo les voy a dar un corazón al pueblo de Israel, a nosotros obviamente, pero al pueblo de Israel en ese entonces, pues era el pueblo escogido, el pueblo que alababa, que adoraba, que honraba a Dios, que estaba con el sacerdocio, que recibía la palabra de Dios directamente de los profetas, y le dice, les voy a dar un corazón, y le daré un corazón para que me conozcan que yo soy Adonai, y me será por pueblo. El Señor nos tiene que dar un corazón para que le conozcamos, ¿no? Un corazón para... Quiere decir que tenemos que tener un corazón para que le conozcamos. Bien, ahí la palabra conocer también se puede traducir como conocimiento, inteligencia, algo entendido y algo sabio. Ahora, esa misma palabra se traduce de otra manera. Esa palabra significa relación íntima. Siempre aparece cuando hay una relación de pareja, ¿no? Y aparece, y fulano de tal conoció a tal, y casi siempre, creo que casi siempre, hasta donde yo recuerdo haber analizado, porque esto hace mucho, así que por ahí se me escapó algún pasaje, pero siempre que aparece esta palabra, aquí dice un corazón conocedor para que sepan que yo soy Adonai. Si no viene algo conocedor, no voy a saberlo. Así que eso usted y yo no lo tenemos que sacar de la cabeza. Si a usted, a mí, al mayor predicador de este mundo, a quienes sea que pueda estar a lo mejor en la humildad o en la mayor vanagloria, y, ¿no es cierto?, de lo que fuese humana, y que nos preciamos de ir a la congregación y todo, si el Señor no nos da el corazón para que le conozcamos y no nos ponemos delante de Él para que Él nos dé el corazón y lo conozcamos, no vamos a saber, vamos a hacer a lo mejor como un pasatiempo las cosas de Dios. Podemos ir a la congregación, cantamos, discutimos de teología, le levantamos el ego a uno, le arruinamos la reputación al otro. Es así, ¿no? Hay un corazón conocedor. Esa palabra conocedor aparece muchas veces, es la palabra yadá. Esa palabra yadá significa relación íntima. Aparece como conocedor, conocimiento, entendimiento, sabiduría, etc. De muchas maneras, y muchas veces con la palabra conocer. Aparece siempre cuando hay relación, reitero, de pareja, relación entre hombre y mujer, dice y conoció, ¿sí? Y siempre, casi siempre, aparece y concibió. ¿Me está siguiendo? Conoció fulana, fulana y concibió. Casi siempre, salvo alguna excepción, que a lo mejor honrosamente puede aparecer y no la recuerdo, siempre es y conoció una persona, su mujer, y concibió. Esa misma palabra que y conoció es la misma palabra que aparece aquí de un corazón conocedor. Por lo tanto, esa palabra significa: y les daré un corazón para que me conozcan. Esa palabra es entendimiento, conocer, sabiduría y también relación íntima. Es un corazón con un conocimiento tal que permita la máxima relación íntima, así como un hombre con una mujer para que conciban. Es la misma palabra en hebreo, es la palabra yadá. Así que si nosotros no tenemos un corazón yadá, ¿no es cierto?, conocedor, que tenga esa relación íntima con el Señor, entonces no lo vamos a saber. Tiene que ser algo íntimo, algo profundo. Por eso dice, David es un escogido porque es un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Sí? Así que luego para el pueblo de Israel, Jeremías dice, le voy a dar un corazón para que me conozcan. Miren, este pasaje de Jeremías, ¿sí?, hacia el pueblo de Israel es maravilloso. El tema es cómo lo interpreta usted y cómo lo interpreto yo. Imagínense, supongamos que aparece alguien aquí, no voy a poner yo para que no me apedreen, pero mira, va a aparecer otro, ¿no? Entonces le dice, mire, a ustedes hermanos, sí, del pueblo, Dios les va a dar un corazón para que verdaderamente le conozcan. Y ustedes pueden hacer dos cosas: o se ofenden, ¿no es cierto?, o recapacitan, o es lo más probable que se ofendan en primera instancia, que es lo primero que le surge por el ego de la persona. Después vendrá la reflexión. Entonces Jeremías está predicando y les dice, mire, Dios les va a dar un corazón conocedor para que le conozcan. Imagínense, Jeremías predicaba al sacerdocio, líderes, etcétera, ¿no? Imagínense, para que le conozcan. ¿Cómo para que le conozcan?
porque si nosotros estamos en contacto con Dios y somos los que... ¿Entiendes? Por eso cuando la palabra mía, cuando dice dura palabra es esto, la palabra de Dios es dura, aparece en el Tanaj y en el Nuevo Pacto varias veces, ¿no es cierto? Los discípulos dicen, dura palabra transmite Yeshua, ¿no? Miren, a veces nosotros decimos que la palabra del Señor, o como nos transmiten a veces, ¿no? Pero la palabra no es que sea mala, la palabra es maravillosa, es dura, es hermosa, pero esa palabra hermosa, transmitida de algo celestial, del Señor hacia nosotros, es dura, porque nosotros tenemos, ¿no es cierto?, esa cosa humana, lo carnal, porque lo tenemos, lo terrenal, y muchas cosas, ¿no es cierto? Por eso dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu quiere que seamos honestos, pero la carne no. El espíritu quiere que seamos éticos y la carne no. El espíritu quiere muchas cosas. ¿Por qué? Porque queremos los placeres de la vida y muchas otras cosas, desde lo material hasta lo que fuese. Es una cosa tremenda. Por eso dice, les voy a dar un corazón nuevo, un corazón, acá me nuevo. Le daré un corazón para que me conozcan que yo soy Adonai. Quiere decir que el corazón tiene que ser conforme al corazón de Dios, ¿no es cierto? Como se lo dijo a David, pero tiene que ser dado por Dios y un corazón conocedor. Bien. ¿Me están siguiendo aquí? Bien. Ahora, el corazón puede ser conocedor o puede ser un corazón sin entendimiento. ¿Okay? Bien. En Primera de Samuel, sí, en Primera de Samuel, capítulo 2. Lo tenía por otra razón, pero está muy bien aquí, muy bien. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 12. Ustedes se acuerdan la historia de Elí, ¿no es cierto? Elí, sacerdote, sumo sacerdote de Israel, maestro de Samuel, mentor de Samuel, tutor de Samuel, que se lo dejó su mamá directamente a Elí, ¿no es cierto?, para que tomara la enseñanza y el consejo de parte de Elí, y Samuel estaba desde chiquito allí en el santuario, ¿no es cierto?, y ahí Elí tenía sus dos hijos, ¿no? Y dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Adonai. Acuérdense, estábamos hablando de un corazón conocedor de Dios para que sepamos, dice, quién es Adonai, si no, no se conoce. Pero los sacerdotes, porque eran dos sacerdotes. El otro, Elí era el sumo sacerdote, pero los otros eran los sacerdotes asistentes que estaban en el santuario con distintos menesteres del templo, del santuario. Ok, ¿qué se le puede llamar templo definitivamente? ¿No es cierto? Pero acá donde dice hombres impíos, ¿no es cierto? No, sí, se puede traducir como hombres impíos porque en definitiva es eso, ¿no? Hombres impíos. Ahí dice Benei, ¿no es cierto? Hijos. Dice Benei Belial, hijos de Belial. La palabra Belial, Belí, la palabra Belial, no lo vamos a notar. La palabra, porque Belial, ¿usted se acuerda que aparece, bueno, no me acuerdo, no, aparece varias veces en el Tanaj? No aparece 200 veces, ni tampoco 5. No sé si Belial aparecerá unas 20 veces, por ahí más o menos. No creo que muchas menos ni muchas más. O por ahí anda más o menos. La palabra Belial aparece en Segunda de Corintios del Nuevo Pacto, cuando dice, ¿qué tiene, no es cierto, el Señor con Belial? ¿Qué relación tiene? La palabra Belial viene de Belí, ¿no es cierto?, que tiene dos significados. La palabra Belí significa sin algo, no, sin que, nada. Eso es lo que significa la palabra Belí, ¿no es cierto? Belial y Al, ¿no es cierto?, significa, Belí significa sin, no, nada, ¿le dije la otra? Sin qué, y alguna otra por ahí, sin tal cosa, ¿no es cierto? Bueno, pero también la misma palabra significa destrucción, ¿de acuerdo? Horror, etc. La misma palabra, ok.
Y luego, ¿no es cierto? Mira por aquí, ya podía aplicar todas las, no sé si le voy a decir todas las traducciones, pero no, que son esas, no las tengo aquí. Ok. Destrucción, perdición también. Y al significa, por ejemplo, beneficio. La palabra significa, si uno la traduce, Belial, significa sin beneficio. Eso es lo que significa Belial, ¿no es cierto? Lo que pasa es que no me anoté las otras traducciones. Bueno, sería sin beneficio, sin utilidad, sin eficiencia. Eso es lo que sería la palabra Belial. Todo junto es Belial. Bueno, usted lo ve allí. Ahora, esa palabra, ¿no es cierto? Veo que acá dice hombres. Los hijos del sacerdote, dice, eran hombres impíos. La palabra impío, pues pueden ser otras en hebreo, no pueden ser otras palabras. Pero ahí no dice hombres impíos, sino que dice hijos, Benei, Belial, hijos de Belial. Esa palabra Belial, que significa literalmente sin eficiencia, sin utilidad, tiene relación con destrucción, y por eso, ¿no es cierto?, la palabra Belial es casi como un sinónimo del maligno y de Satanás, ¿ok? Por eso, ¿qué tiene que ver, dice, el Señor con Belial? Entonces, si uno analiza las palabras en hebreo, originalmente parece media diluida, si uno la analiza, porque significa sin utilidad, sin, dije la otra, beneficio, sin eficiencia. Eso es lo que dice la traducción. Belial, si usted lo busca. El tema es que la palabra es paradójico. La palabra Belí significa sin nada, etc., pero también significa destrucción, perdición, todo eso. Entonces, aquí cuando se habla con la palabra toda juntita, Belial, ¿no es cierto?, se puede traducir, por ejemplo, en este caso, hijos impíos, hijos perversos, hijos de perdición, etc. Y como consecuencia de eso, es un sinónimo de Satanás. ¿Se acuerda usted cuando la mamá, después se lo voy a mostrar por allá, la mamá de Samuel, le dice la mamá de Samuel al sumo sacerdote Elí, cuando la vio, le dice, no me veas como una mujer impía. Bueno, ahí no dice mujer impía, ahí dice Bat Belial, no me veas como una hija de Belial. No me veas como una hija de Belial, ¿me entiende? Y entonces la escritura va tomando un matiz bien interesante, porque allí, ¿no es cierto?, uno se va dando cuenta la magnitud, ¿no es cierto? Porque si uno lo mira en un sentido, es hija perversa, hija impía, lo cual perverso, aún en español es terrible si uno ve a lo que significa, ¿sí? Entonces, si uno lo ve en el hebreo, pero aún también cuando las palabras están en determinado contexto, es casi como decir, no me veas como una hija del demonio, un ejemplo, ¿no? O no me veas como una hija del maligno, pero la expresión que se utiliza y que toma distintos matices, porque toma distintos matices. Así vamos a poner un caso, haciendo un paralelo. El maná, ¿se acuerdan del maná? El pan, ¿cierto?, de celestial, vio que tomaba distintos sabores y matices, porque eso es lo que dice la escritura, ni hablar de la tradición oral de lo que habla del maná. Habla monumentos. Si la Biblia habla de algún par de cosas del maná, la tradición oral del maná tiene 1.000.000 de enseñanzas más o menos, ¿no? Más o menos. Es increíble. Entonces el maná, que era algo divino y celestial que el Señor mandaba, tenía distintos sabores, como un sabor a esto, a aquello, el otro. Y entonces en el Talmud también aparece los Menashim, que el Señor en su misericordia hacía que se comiera lo mismo que parecía rutinario, pero cobraba un sabor distinto y texturas distintas en la boca, y hay un montón de enseñanzas, ¿sí? ¿Ok? Y entonces la misma palabra Belial, si usted la analiza, puede ser maligno. Esto es un Belial, un maligno, y queda allí. Pero cuando usted analiza el origen de la palabra y la historia, el estudio de la historia de la palabra, y por qué fue tomando esos matices, ya la cosa cambia. ¿No es cierto? Imagínense, dice, estos hombres eran, estamos hablando, corazón de David conforme al corazón de Dios. Dios le va a dar al pueblo de Israel y a nosotros
conocedor, entendido, sabio, ¿no es cierto?, de relación íntima para que le conozcamos. Si no tenemos esa sabiduría, ese entendimiento, ese conocimiento y esa relación íntima, olvidémonos de conocer al Señor. Podemos participar de una congregación, de ahí a conocerlo la cosa cambiaría bastante. Y bueno, dejémoslo. Y entonces, luego, hay un corazón sin entendimiento. Estos hombres estaban preparados para servir al Señor. Y de hecho que cultualmente, en el culto, ¿no es cierto?, servían a Dios, participaban de todo, realizaban todos los servicios que eran competentes a ellos para hacer todo lo que era relacionado a las ofrendas, la manutención de todo lo que era esto, aquello y lo otro de más allá, en todo el servicio del templo. Y sin embargo, eran hijos de Belial. ¿Me entiendes? Eran hijos de Belial. Si uno lo ve como hijos de Belial, eran hombres malos. Cuando una persona puede ser maligna o mala, lo cual ya también es malo y no bueno. Pero aquí ya estaba hablando de algo perverso, algo insano. Lo malo también es así, pero aquí es algo perverso y algo insano. Por eso, cuando esta mujer va, la mamá de Samuel, va al santuario para clamar a Dios y estaba el sacerdote, vaya a saber la forma en que ella se ve o cómo se ve, que puede llamar la atención a otra persona que la mire de una forma tremendamente rara. Y entonces ella sabía que podía verse así. Y dice, ¿qué pasa? Me estás mirando como una hija de Belial, ¿no? Dice, Bat Belial, como una mujer. Y mujer impía es incorrecta, está bien, ¿sí? Pero puede tener otro matiz allí, ¿me entiende? Entonces, hay un corazón sin entendimiento. Bien, quiere decir que tenemos que tener un corazón entendido. Cuando tenemos un corazón sin entendimiento, como los hijos de Elí, ¿no es cierto?, la Escritura los presenta como hijos de Belial. No quiere decir que tengamos que conocer todas las cosas. Estamos hablando de tener un corazón de conocedor de Dios. ¿Se acuerda? Yeshua, la Biblia dice, bueno, en definitiva es la palabra de Dios, ¿no es cierto?, dice que en 2 Corintios, cuando Pablo hace, ¿no es cierto?, realiza una enseñanza de cómo se debe conducir, ¿no es cierto?, dice, ¿qué tiene que ver, ¿no es cierto?, el Señor con Belial? Entonces, si el Señor es celestial, ¿no es cierto?, Belial es todo lo contrario, ¿no es cierto?, a lo divino y celestial, sino que sería lo diabólico, lo terrenal, lo carnal. ¿No? ¿Está siguiendo? Entonces ahí uno se da cuenta cómo fue, no me salía la palabra, cómo la palabra, la enseñanza fue evolucionando en el pueblo judío, hasta tomarla el rabino Pablo verdaderamente en el marco que tenía la palabra, y le dice, no podemos, ¿no es cierto?, manejarnos con las cosas del Señor y con las cosas de Belial. Si hacemos esa comparación de un punto al otro extremo, no podemos estar con las cosas del Señor y las cosas del diablo, para que vean cómo se llegó a transformar la palabra. ¿Sí? Aunque a lo mejor en los tiempos que estoy hablando sí tenía ese matiz, pero tenía, ¿no es cierto?, se utilizaba de forma más cotidiana tal vez, ¿no? Entonces, aunque era gravísimo, si no me tengas como hija de Belial, o eran los hombres hijos de Elí como hijos de Belial. ¿Sí? Bien, en Proverbios 2:1-5, ¿no es cierto?, dice así. Sí, 2:1-5. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como tesoros, entonces entenderás el temor de Adonai y hallarás el conocimiento de Dios. Quiere decir que acá hay un corazón con entendimiento. Pero para que nosotros tengamos un corazón con entendimiento, yo no voy a realizar todo el texto, porque ahora casi estaba viendo las palabras esta persona. Dice,
si recibiere mis palabras, tengo que recibir las palabras del Señor, las tengo que recibir en mi vida. Y mis mandamientos guardar, guardar es un sinónimo también de ser obediente, guardar, obedecer y poner en práctica, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Si inclino mi corazón a la prudencia, y si clamo a la inteligencia, y a la prudencia doy mi voz. Si yo lo busco como se busca la plata, bueno, acá no buscamos plata, cuando sí buscamos la plata es el metal, ¿no? Imagínense cómo buscamos el dinero y cómo se busca un tesoro o lo escudriño, ¿no? Entonces voy a entender el temor de Dios. Voy a entender el temor. Temor, acuérdense, que es una palabra bien interesante en hebreo. Hay otras palabras para decir miedo y temor. Esta se puede traducir como miedo y temor también, pero también implica el respeto, la reverencia y también la honra. No es como la palabra kabod, pero son similares. Si bien kabod no es temor en este caso, esta palabra, kabod por ejemplo, es gloria, honra, valor, todo lo que puede ser pesado y ponderado, ¿no es cierto?, que tiene un peso, ¿no es cierto?, honra, valor, etc. La palabra esta temor también se puede traducir como honra, reverencia. Quiere decir que yo voy a tener honra, reverencia y un temor, un respeto, temor reverencial. Algunas miras pueden traducir temor reverencial, ¿sí? Porque la gente dice, bueno, yo sé que a veces hay predicas que al Señor no hay que tenerle miedo, o sí, porque a veces decimos, escuchamos esa prédica y nos quedamos, ¿no? Dice, al Señor no hay que tenerle miedo. Y los profetas temblaban, ¿no? No sé, porque se presentaba una majestuosidad tremenda, ¿no? A veces, vamos a poner un caso. ¿Se acuerdan cuando aparece la mano escribiendo en la pared? A ver, ¿cómo se llama? El hijo el nieto de ¿cómo se llama? Cuando el rey que estaba con Daniel, ¿cómo era? ¿Ah? Sí, Daniel sí, pero el rey se me fue. Bueno, el rey se me fue, no importa el rey. El rey babilónico y aparece una mano que está escribiendo en la pared. Bueno, el rey no, ya me voy. Y por eso lo de menos. El rey era el rey. Eso me pasa, ¿recuerdas cuando yo te daba en la prepa, dando un examen de historia? Belsasar. Y estaba dando en la prepa un examen de historia, no me olvido nunca. Me tocó hablar de un personaje de historia universal. Y entonces digo, bueno, fulano de tal, no voy a decir de quién era, que no se aprende. Bueno, fulano de tal, era hijo. Y el profesor me dice, era hijo de su madre, a mí lo que me importa es lo que pasó, me dice. Y yo tenía 16 años. Me dice, no, ¿qué me interesa quién era la madre? Por ahí era importante o no, dice, pero no. Ahora sí, ese no me olvido nunca. Estaba dando examen de historia, me dice, era hijo de su madre, segurísimo. Me dice el profesor, dígame, ¿qué pasó con este personaje, este rey? Y entonces, ¿no es cierto? Y entonces aparece la mano escribiendo, la mano del Señor. Un día vamos a hablar del dedo del sacerdote, el dedo del profeta, el dedo de Dios. Aparece por todos lados eso de la mano, el dedo, la mano, el dedo, la mano, el dedo. Y vamos a ver hasta dónde llegamos nosotros, ¿no? Aparece un montón de veces la mano, el dedo, en distintos pasajes que son buenísimos. Si ustedes los analizan y van siguiendo la historia de la mano y el dedo de Dios. Y del sacerdote también que tenía que tener. ¿Se acuerdan que estaba la unción en el pulgar? Y así aparece la mano, el dedo, en un montón de pasajes maravillosos. Y la enseñanza de Dios. Y entonces, si hoy usted me dice, no, porque yo ya he visto, y no lo dudo, usted ha visto cosas maravillosas y otras mejores serán. Pero si yo hubiera sido Daniel en ese momento, ¿no es cierto? El rey estaba temblando, ¿no? Y yo si soy Daniel y estoy en una mano que aparece, me caigo de pachá. Es decir, Dios nos da la fortuna. De hecho, que los profetas cambió como de algunos profetas y otros que aparecen quedaban helados, quedaban temblando, quedaban nubilados, quedaban postrados, quedaban en el piso y tenían que ser reanimados. Y lo mismo pasa en el nuevo pacto también. Claro que sí. A veces cuando aparecen cosas deslumbrantes pasa lo que le pasó
a Pedro, Santiago, fueron los que ascendieron, ¿no? en la transfiguración del Señor. Estos no temblaron, pero se quedaron dormidos, porque no se pueden soportar ciertas cosas. Aunque uno dice, se quedaron dormidos, pero mejor, mira, a veces es mejor quedarse dormido para que Dios actúe, en serio, ¿no? Porque a lo mejor si se quedaban despiertos en ese momento le harán estorbo. Dice, ustedes se durmieron y no oraron, y por ahí hasta le favorecieron al Señor. Claro, es cierto. A veces, miren, muchas veces, ¿se acuerdan? Pues, Abraham también, cuando está haciendo los sacrificios después de ofrecer los diezmos a Melquisedec y recibir el pan y el vino, y está haciendo los sacrificios. Bueno, cuando empieza a hacer los sacrificios se queda dormido, y el que hace el pacto es Dios, con él habrán dormido. Y después lo despierta y le dice, mira, estamos haciendo un pacto. Y el otro, ¿qué? Claro, ¿sabes qué? Es cierto, hermano, es cierto. Es cierto. Por eso se habla del pacto unilateral. A veces uno no se da cuenta, a veces preferible que nos quedemos dormidos, ¿no? Y para que no quedemos dormidos físicamente, pero a veces hay una quietud muy particular, ¿no? Que cuando el Señor hace algo nos deja sorprendidos después, ¿no? Porque si el Señor no nos deja sorprendidos, lo tomamos como algo natural, ¿no es cierto? Ah, fue tal persona, porque fue en tal congregación, fue tal siervo, porque yo hice... Eso, ¿sabe lo que es? Eso es herejía, eso es anatema. Pues en definitiva, es el Señor. ¿De acuerdo? Pero siempre aparecen ese tipo de cosas. Como en los proverbios, salmos y en situaciones de las personas, Dios les tuvo, nos tiene y tendrá para todos, ¿no es cierto?, que bajar los humos, achicar, ¿no es cierto?, el ego, ¿no es cierto? Que en definitiva el ego es el ego, ¿no? Porque lo tenemos y lo vamos a seguir teniendo, pero en un cierto sentido, ¿no? En sentido de altivez, ¿no? De altanería. Porque en definitiva, vio que nosotros usamos la palabra en español, bueno, bien interesante, la palabra yo, ¿cierto? Yo. Y lo cual no está mal, como pronombre, y en definitiva somos el yo. Pero la palabra yo viene de la palabra ego, nada más que la palabra ego, ¿no es cierto?, se va modificando hasta llegar a la palabra yo. Pero la palabra yo es la palabra ego. Un día se quedó un miércoles, todos hablamos de eso, es bien interesante. Y entonces el Señor nos va a tener que quitar, ¿no es cierto?, de ese yo, de ese ego, esa soberbia, esa altanería, esa autosuficiencia que tenemos, ¿no? Lo peor es que la tenemos para con Dios. Y acá está, así cuando se habla de corazón, se habla, ¿no? Le dice, mira, dice, entonces se lo voy a mostrar cuando habla de cómo tienes que tener un corazón de tal manera, porque yo te saqué de Egipto, y entonces vas camino, y te vas a saciar y te vas a enaltecer. ¿Sí? Incluso el estudio incluso bíblico, muchas veces trae el efecto contrario por nuestra naturaleza humana que la tenemos encima nuestro. El estudio bíblico tendría que ser para que pongamos esas actitudes, tengamos esa humildad, ¿no es cierto?, ese aplomo, esa prudencia. La palabra prudencia es muy interesante, hasta la historia de la palabra en español, prudencia, ¿no? Y entonces, tenemos que tener eso. Cuando estudiamos la Biblia, la estudiamos solo en una congregación, en un instituto, en un seminario, donde sea, ¿no?, tendrían que catapultarnos para tener docilidad, humildad, prudencia, templanza, paciencia y tantas otras cosas. Y estudiamos la Biblia, nos volvemos unos arrogantes recalcitrantes, ¿no? Es casi como que desgraciadamente hace un efecto contrario por nuestra carnalidad. O sea, sí, uno lo ve eso, ¿no? Y uno lucha, cuando lo sabe lucha, porque uno lo ve reflejado, por lo menos en cada uno de nosotros, o en algunos, o en pocos, en varios, seguramente. Bueno, entonces dice, para tener un temor de Dios, ¿no es cierto?, tengo que tener un corazón inclinado a la prudencia, tengo que clamar, ¿no es cierto? Me imagino que será la palabra cará aquí, que es la palabra clamar, ¿no es cierto? Y muchas veces habla
con estrépitos, ¿no es cierto? La misma palabra implica eso, a la inteligencia, y tengo que escudriñar las cosas del Señor con la misma fuerza con que busco lo que más quiero conseguir en la vida. Porque dice, ¿a cuándo buscó un tesoro usted? ¿Cuándo fue de pirata, de corsario a buscar un tesoro? Nunca. Obviamente ni lo va a hacer jamás, casi seguro. Pero hay tesoros en la vida, lo que uno quiere buscar, conseguir, lo que anhela, los sueños, esto, aquello, los tesoros, y uno los busca y los persiste, ¿no? ¿Sí? En la vida. Dice, bueno, así como busca lo que es un tesoro para cada uno de nosotros, dice, bueno, así busca las cosas del Señor y así vas a tener ese respeto y reverencia del Señor. ¿Cómo voy a tener respeto? Reverencia por temor de Dios mismo, teniendo un corazón entendido. Si estudio casi nunca la palabra, así toda la congregación, y bueno, y si llovió o no llovió, que la distancia, que el cumpleaños de uno, que del otro, que de allá, no, de hecho que las cosas hay que hacerlas en la vida también, y hay cosas que pasan, ¿no? Y a veces no somos ni comprometidos, no aquí en cualquier lado, comprometidos, ¿no? Comprometidos en las cosas que el Señor nos pone por delante, ¿no es cierto? Entonces, un corazón con entendimiento. ¿Sabe? Mire, cuando uno lo lee, a veces usted lo puede leer también, y dice, qué bonito pasaje, pero cuidado, de un corazón sin entendimiento, como los hijos de Elí, que eran hijos Bené y Belial, que en definitiva vio cómo terminaron, ¿no? Hay cosas que son bien interesantes, tremendamente interesantes. Si usted, como hijo de Dios en Israel, llevaba el arca de la alianza, conforme a Dios estaba bendecida su casa. Pero, entonces dice, el arca de la alianza produce eso, sí y no. Porque todo depende de cómo está el corazón de cada uno. Los hijos de Elí cargaron el arca de la alianza, igual que la cargaron los otros también, cuando quedó en la casa de Obed-Edom, por ejemplo, ¿no? Pero cargaron el arca de la alianza en un estado de impiedad y cayeron muertos. Por eso la palabra de Dios es así, es de bendición y por eso él dice, elige la vida, porque yo te pongo aquí un monte y el otro monte, uno del lado y el otro del otro, el de bendición y el de maldición. Entonces tú escoges la vida y aquí tienes el arca, ¿no? El arca la van a llevar para bendición, pero que la lleva en mal estado físico espiritual es de maldición. Es una cosa tremenda, es una cosa tremenda y maravillosa, ¿no? Dice, esto por un lado, ok. Ahora sí les digo esto, sobre el Proverbios 4:23. Siempre estamos hablando de ese corazón, el Proverbios 4:23. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Dice, guarda tu corazón. Acá tengo la palabra guardar, que es la palabra natzar. Así es, N-A-T-Z-A-R, natzar. ¿No? Que significa vigilar, asegurar, cuidar, guardar, etc. Y la otra palabra dice, guarda tu corazón con diligencia, que es la palabra mishmar, ¿no? Que es vigilar, guardar, custodiar. Así aparece en la Biblia. Aparece de otra forma que no me acuerdo, pero la otra es en el caso de prisión, ¿no? Algo que está aprisionado, como la prisión donde estaba José, porque ahí aparece en 2 pasajes la palabra mishmar para referirse a la prisión, ¿no? Entonces dice, guarda, ¿no es cierto? Custodia, vigila, la palabra natzar. Custodia, vigila, tengo que mirar mi corazón, dice, tu corazón, dice, con diligencia, encerrado totalmente, en una prisión. Cuando se habla de prisión, es algo, bueno, todo depende, ¿no? Porque si me dicen, bueno, alguna prisión en algún país, hasta televisión tienen, ¿no? Los presos y tienen un montón de cosas, pero la idea es otra, ¿no? Cuando se hablaba de prisión y las prisiones antiguas, yo la
de aquí también serán, las de aquí de esta era, mejor dicho, también serán algunas medias malas para algunos y buenas para otros, ¿no? Pero cuando se habla de prisión, se hablaba de prisión de encierro, ¿no es cierto?, de algo que estaba totalmente oscuro, que era lúgubre, que estaba, no sé, apestoso, porque en definitiva las cárceles eran así y algunas eran hospitales también. Y entonces dice Nazar, guarda, vigila, custodia, tu corazón, dice, con diligencia, como si fuese que estuviese, enciérralo, porque en definitiva parece como encerrarlo como que está en una prisión. Ok. Si usted tiene en cuenta esto, ¿no es cierto? Mire, estoy recordando. Dice, porque de él mana la vida. Yo tengo que guardar mi corazón porque de él surge la vida. De ahí van a tener que surgir los pensamientos, las emociones y la voluntad. En el Nuevo Pacto aparecen, en un pasaje, lo tengo anotado por ahí, aparecen tres expresiones, ¿no? Dice, porque del corazón, ¿se acuerda cuando Yeshua decía? Está en Marcos capítulo 7 y en Mateo, no me acuerdo ahora, el otro, donde dice, porque del corazón sale la fornicación, aquello, lo otro, demás, son 13 expresiones, 13, exactamente 13, que aparecen, ¿no es cierto? Ok, y entonces dice, es una advertencia, y yo tengo que tenerla en cuenta esa advertencia. ¿Por qué? Porque me dice, guarda tu corazón con diligencia, enciérralo, dice, porque de él va a surge la vida, surge todo lo que va a tener que surgir de tu corazón. Ok, fíjese, el corazón puede estar vivo, puede estar muerto. ¿Alguna vez no le pasó a usted, o en persona, o ver de otra persona, que usted ve a una persona, sea un amigo, un familiar, un compañero de trabajo, o usted mismo, o yo mismo en otra época de nuestras vidas, ¿no es cierto? Donde vamos, venimos, ¿no es cierto? Trabajamos, estudiamos, pero estamos muertos espiritualmente, ¿no? Cuando uno se siente muerto, si uno va, viene, incluso puede estar hasta en una fiesta, ¿no? ¿A usted no le ha pasado alguna vez en su vida? Porque pasa, hermano, pasa, a mí también me pasó, ¿sí? Y andaba de aquí para allá tocando la guitarra, ¿no es cierto? Y entonces cualquiera que me veía a mí, a mis amigos, realmente de una forma sana, ¿no? No, decía, pero esta gente, qué bárbaro, tocan aquí, tocan allá, uno toca, el otro canta, uno toca la flauta traversa, el otro la guitarra, el piano, y parecíamos hombres y los chicos, las chicas más felices, y había cada uno que tenía cada cosa, de repente teníamos amigos jóvenes con unas depresiones, yo también tuve la mía, en serio, cualquiera que a lo mejor me veía a mí y decía, este tipo la tiene. Anda con la que nunca tuvo un peso, pero por lo menos me mostraba bien delante de los demás y feliz. Y después llegaba a mi casa, tenía una gana de acostarme, ¿me entiende? A veces pasa eso en la vida, pasa. Y eso aparece muchas veces en la Escritura, muchísimas veces. Y entonces, por eso dice que el Señor es el que va a dar un corazón nuevo, tiene que ser. Por eso tendríamos que hablar de corazón a corazón, de un corazón alejado de Dios a un corazón cercano a Dios, de un corazón, ¿no es cierto?, que está totalmente sin conocimiento, un corazón con conocimiento, un corazón sin entendimiento, un corazón con entendimiento. Por eso dice, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, es el origen, ¿no? Después le voy a mostrar cuál es esta palabra. Esas palabras ahora no las podemos porque ya tendríamos que dedicarnos a eso. Pero mire por qué hay que guardar el corazón. Tengo unos minutos, pero se lo voy a mostrar. Es tremendamente interesante. Tremendamente interesante. En Génesis 6:5, sí, bien digo, Génesis 6:5. Génesis 6:5. Bueno, primero le voy a leer el 6:11. El 6:11 tiene relación con todo el texto, ¿no es cierto?, que habla de maldad de los hombres. Dice, se corrompió la tierra delante del Señor y de Dios estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne, es decir, todo ser humano, todo animal y ser humano se refiere aquí, toda carne, se había corrompido su camino
sobre la tierra. Acá, bueno, las palabras también son tremendamente interesantes, como la palabra corrupción, etc. Pero dice, se corrompió y la tierra estaba llena de violencia. Después le voy a mostrar el 5. Esta palabra violencia es la palabra en hebrea que tiene jamás. La palabra jamás casi como el grupo este. Y la palabra esta jamás es una palabra de violencia, pero significa perversión, corrupción, extorsión, violación, crueldad, etc. La idea de esta palabra, como la otra palabra que significa corromper, implica, esta palabra violencia jamás implica que yo ejerzo una violencia sobre otro, ¿no es cierto?, tomándolo a través de la violencia, ¿no es cierto?, y violándolo, ultrajándolo, ¿me entiende? Esa es una palabra brutal en hebreo y aparece por algún otro lado. Habla de pillaje, de corrupción, de algo insano, perverso, violaciones, ultrajes. Se traduce como violencia, pero cuando uno estudia la palabra uno se da cuenta cómo era la cosa, ¿no es cierto? Pero para que entiendan todas las traducciones que puede tener esta palabra, ¿no es cierto? Puede ser hasta injusticia, falsedad, entre otros. Ok. Entonces, bueno, ya sabemos cómo la tierra estaba. En el capítulo 6:5, ahí mismo, dice: y vio Adonai que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Quiere decir, ¿se acuerda? Guarda tu corazón con diligencia, porque de él surge o se origina o de él mana la vida. Ahora, Dios ve que la humanidad tenía un corazón que tenía una violencia tal, de ultraje, de violaciones, que no podía tolerarlo, sino tenía que ser una destrucción y una hechura nueva, ¿sí? Entonces, aquí vio por qué hay que guardar el corazón. Porque dice que la gente tenía el corazón malvado. Cuando usted ve el corazón malvado, dice malvado, malvado. Pero cuando usted sigue diciendo, y solamente tomé una palabra, va a destruir la tierra, porque dice que la tierra estaba en estado de, el hombre tenía un estado de jamás, de corrupción. La misma palabra implica tomar con fuerza y con violencia a la otra persona, ¿no es cierto?, y hacerle lo que uno quiere. ¿Ok? Eso es lo que significa esa palabra jamás. Y entonces, dice, vio que los designios, pensamientos del corazón era de continuo el mal. Es decir, era mal, no había una reflexión, un arrepentimiento, sino que era mal. Por eso vino la destrucción a través del diluvio. Más allá de acá, no vamos a ver eso, ¿sí? Ya sabemos que puede haber un corazón malvado, como el corazón puede ser presa del mal a tal punto de que puede ser que sea tan cauterizado, de hecho que aparecen esas palabras también en distintos pasajes, cauterizado, en otros aparece endurecido, que se acuerda cómo era la palabra porosis, ¿no?, que era el callo que se forma cuando se sueldan los huesos, ¿no?, y en muchos casos puede haber una insensibilidad, y entonces esa es la palabra endurecido. Y en otros casos habla de cauterizado. La mente a través de algunas cosas se puede insensibilizar, cauterizar, endurecer de tal manera como esta gente, que el corazón es un corazón malvado y que no tiene remedio. Por eso dice, guarda tu corazón. ¿Por qué tengo que guardar mi corazón? Porque en él, ¿no es cierto?, se origina, de él mana la vida. Pero cuidado con tu corazón, porque no se vuelve un corazón malvado. Así que el corazón, mire cómo lo tengo que cuidar, porque puede ser malvado. Me voy a apurar sin analizar algunas cosas, sino mencionándolas, porque dice así, mire. Hay un montón de cosas que hablan así del corazón. En Génesis 27:41 dice: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. ¿Se acuerdan de la historia, sí? Ok. Es decir, Jacob habla de el nombre de Jacob es Jacob. Bien. Eker es talón, Eker. De ahí viene
viene la palabra Jacob, ¿no es cierto? Significa lo de atrás, pero también significa como consecuencia lo de atrás, ¿no es cierto? El talón, significa el usurpador, el engañoso, el falso, la falsedad, la mentira. Y entonces, ¿se acuerda lo que pasó con Jacob? Que tuvo que aprender a la fuerza. Él fue un hombre muy bendecido, pero por las actitudes que tomaba en su camino, ¿no es cierto?, tuvo que aprender a través del dolor. A veces se aprende a través del dolor, ¿no? Y él engañó a uno, a él también lo engañaron a sus hijos. Es decir, se va transmitiendo una historia, son los espíritus. Por eso cuando oramos tenemos que tener mucha sabiduría, ¿no? Porque son espíritus, realmente son espíritus, ¿no es cierto? Y entonces Jacob recibió la bendición a través de un ardid que hizo para con su papá, ¿no es cierto? ¿Okay? Isaac. Y entonces Esaú le agarró un coraje terrible. Dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, ahí llegamos al corazón, llegarán los días del luto de mi padre, es decir, cuando ya no tenga a quien honrar, ¿no es cierto? Y yo mataré a mi hermano Jacob, ¿se acuerdan? Cuando Jacob estaba con su suegro Labán y ya estableciendo su familia, ¿no es cierto?, en Aram. Ok, entonces dice, aborreció a Esaú a Jacob por la bendición con que su padre había bendecido a Jacob, y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre. Miren lo que está pensando. Fíjese, guarda tu corazón con diligencia porque de él surge la vida. Pero está esperando que se muera el padre y está albergando y alimentando, cultivando un corazón asesino. Después les puedo mostrar las palabras en hebreo, son bien interesantes, ¿sí? Y entonces Dios ve que su creación se corrompe. Si usted sigue la relación hasta el capítulo 6, puede vislumbrar qué es lo que pasa, ¿no es cierto?, con el ser humano que se va corrompiendo. Cuidado. Usted puede decir, bueno, muchas cosas distintas a lo mejor en cuanto a la visión que podamos tener de este mundo actual. Desde mi punto de vista le voy a decir lo que yo creo con respecto a lo que dice la Biblia. El mundo actual no es muy distinto del capítulo 6.5 de Génesis, mi hermano. No es muy distinto, porque lleguemos a la Luna, investiguemos Marte, veamos las manchas de Júpiter, las lunas, los soles. Eso no significa nada. No significa nada. El mundo que estamos es muy corrompido. Usted vio que ahora aparece, no sé si ya yo la tengo como nuevo, pero de todas maneras, esta película del Channing que va a nadar ahora, ¿vio cuando mataron al Channing que murió la maestra y todo? ¿Se acuerda esa maestra que mataron? Bueno, los jóvenes mataron al Channing, ¿no es cierto? Murieron astronautas, no sé quién más murió, que no era astronauta, bueno, en definitiva son dos astronautas. Y la maestra, esa mujer tan hermosa, bueno, no importa si era hermosa o no hermosa, pero se murió de una forma trágica, ¿sí? En realidad, se sabía que eso iba a pasar. Aparte de la película parece que lo muestran, ¿sí? Pero sabían la NASA que eso iba a pasar, que tenía fallas y que no tenía que haber salido, pero estaban los intereses creados y tenían que salir y se arriesgaron. En serio, este mundo que vivimos es me voy a utilizar otra palabra, pero iba a decir basura. Pero el mundo en el cual vivimos, la corrupción y la insanía que hay, está igual que el capítulo 6 que acabamos de leer en Génesis, mi hermano. En serio. No se piensen que porque ahora tenemos, no sé, las grandes universidades y las grandes políticas y las grandes comunicaciones, de la fibra óptica hasta la nano, no sé cuánta, eso es una nimiedad delante de Dios, eso es basura. En serio. Lo que nos preocupamos, ¿no? Tengo que llamar a la telefónica para que me ponga más kilovatios, no sé si se llama kilovatios, de energía para que yo baje más rápido las canciones. Se va a morir porque no baje rápido las canciones, man, por favor. ¿Me entiendes? Está bien, sí. Es cierto, hay muchas cosas importantes en la vida que son importantes para la vida cotidiana, pero en definitiva esa herejía, es anatema. Claro. Y ni hablar de la corrupción del mundo en el que vivimos. Ni hablar en todo el mundo. Suben el dólar, bajan el dólar. Dice
dicen está bien, la economía es una ciencia social, porque en definitiva no es exacta la economía, pero bajan el dólar, suben el dólar, liberan las exportaciones, suben allí, suben allá, arruinan las cosechas, tiran las cosechas de papa para que aumente, no sé, el camote, qué sé yo, y lo hacen aquí, lo hacen en mi país, lo hacen en todos lados. ¿Sí? Yo lo he visto también, yo he estado en Argentina, ¿no es cierto? Sí, estábamos en el sur de Argentina, a 1600, 1700 kilómetros de Buenos Aires, y veíamos cuando íbamos por ahí, ya estábamos en el sur, de hecho que nosotros recogimos también, porque tiraban camiones, esos camiones gigantes que usted ve por aquí, cientos y cientos de camiones los tiraban de pera y de manzana. Fuimos con el carro de un amigo ahí en el sur de Argentina, y recogimos toda la cajuela de pera y manzana porque la tiraban, porque dice, bueno, el gobierno me dijo que tenía un dólar determinado y yo calculo mi producción con un dólar determinado. Al día siguiente el gobierno le hizo un cambio de dólar y ya no me conviene. Entonces, si yo la transporto, pierdo dinero, las tiro todas por ahí, que la recoja el que quiera, porque no se podían vender. Porque otro dice, la compra, alguien pidió el transporte, sí. Entonces dice, yo lo tenía a un dólar, por ejemplo, de 5, ahora tengo el dólar de 9, entonces ¿cómo hago? Porque yo cuando tengo que comprar la maquinaria me la van a cobrar al dólar de 9. Y yo la cosecha la calculé a dólar de 4. ¿Me entiende? Y entonces bajan, suben de todo un día para otro. ¿Aquí en México pasó o no pasó? En Argentina pasó, en Estados Unidos todo. Alguna vez, si usted no sabe nada de economía, seguramente que no, porque me dediqué a la guitarra y un poco a la Biblia, ¿de acuerdo? Pero conozco algunas cosas y los gobiernos manejan eso. Y esto, aquello, lo otro, lo demás de allá, y te arreglan las cosas cambiarias, va, sube lo otro, ¿me entiende? Y claro, es así. Usted ve, por ejemplo, cómo hacen incluso con los precios, ¿no? Es una barbaridad lo que hace con los precios en todo el mundo. Es una barbaridad. Entonces vivimos en un mundo corrompido. De hecho que la Biblia habla toneladas de esto de los precios. Habla toneladas. Dice ustedes en varios pasajes, Jeremías, Isaías, Amós, etc., habla de cómo se manejaba, ¿no es cierto?, los precios y cómo aumentaban los precios, los magnates de Israel y de países vecinos, ¿no es cierto?, en tratativas, cómo manejaban los precios, ¿no? Y entonces dice, ya van a ver que algún día lo que ustedes compran a tanto va a valer tanto, dice Dios, así que no manejen tanto los precios porque Dios se los va a desbaratar todos. El mundo que vivimos es un mundo de corrupción, terrorífico, y entonces tenemos el corazón malvado, ¿no es cierto?, por la corrupción que se había generado, que era total. Y un corazón asesino se alimenta. Un corazón asesino. Y fíjese, está bien lo que hizo Jacob, correcto. Pero Esaú, ¿no es cierto?, cultivó un corazón asesino olvidándose del lazo filial que lo unía con su padre y con su hermano, ¿sí? A tal punto de estar diciendo, bueno, voy a esperar a que terminen los días del luto de mi padre. Voy a esperar que termine todo esto, ¿no es cierto?, y que muera y que el luto y lo demás allá, y voy a tener las manos libres para matar a mi hermano. Por eso dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque si no guardamos nuestro corazón, mío, con esa inteligencia, sabiduría, ya clamar a la prudencia, etcétera, que usted lo está. Y eso, de esos pasajes hay docenas, siempre girando alrededor de lo mismo, ¿sí? Porque si no hacemos así, ¿no es cierto?, podríamos tener un corazón malvado. ¿Sabe por qué? Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Bueno, hay que entenderlo muy bien. Tengo que guardar mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque el corazón puede guardar cosas buenas, pero si no lo oriento bien, me va a guardar un corazón malvado y un corazón asesino. ¿Me está siguiendo? Bien. En Deuteronomio 5, no puedo leerles toda la historia, pero es interesante. 5, 28, 29. Dice, cuando se escribe todo esto, es una recopilación, porque ya cuando Moisés expresa todo esto, ya estaban por entrar a la tierra prometida y hace un reconocimiento de toda la historia de Israel y las enseñanzas. Y entonces Moisés había dado cuenta de parte de Dios
de todo el corazón engañoso y mentiroso que tenía el pueblo de Israel. Por eso que todos van a morir en el desierto, mueren en el desierto los que salen de Egipto, salvo Josué y Caleb, ¿no es cierto? Y los demás van a entrar a la tierra prometida. Pero en ese momento había, tanto los que murieron como los que estaban en el desierto, que nacieron, ¿no es cierto?, tenían unas ambivalencias terribles para con Dios. De repente parecía que Dios era el más grande de todo el universo, y de repente, por ejemplo, se criticaban que no tenían esto, que no tenían aquello, que no tenían lo otro, etc. Entonces les dice: y oyó Adonai la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo Adonai: he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado, y bien está todo lo que han dicho. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Ahora les voy a mostrar otra cosa para que ustedes vean. Aquí se habla de que Dios sabía de que hay algo en el corazón del hombre, ¿no es cierto? Y ahora les voy a mostrar del corazón. Acá habla de corazón. Dios preveía el corazón mentiroso. Tenemos un corazón malvado, un corazón asesino. Podemos tener un corazón mentiroso. Pues ¿quién diese que tuviese tal corazón para que guarden, obedezcan y cumplan? Dios te está diciendo: ay, si tuvieran el corazón para cumplir los mandamientos. Si tuvieran el corazón. Porque hay un corazón mentiroso, lo podemos traducir como, también como, aunque acá no habla de la palabra está engañoso ni mentiroso, ¿no? Bien, les voy a leer Deuteronomio 8. Acuérdese, este es el capítulo 5. En el verso 8, capítulo 8, capítulo 8, verso 11, ok. Cuídate, dice, de no olvidarte de Adonai tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, de hecho que pasó, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Adonai tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. ¡Qué bárbaro! Es un corazón, ¿se acuerdan? Un corazón malvado, un corazón asesino, un corazón mentiroso, un corazón orgulloso. Es decir, lo que Dios nos tiene que quitar es el orgullo y la autosuficiencia, porque primero es el orgullo, que es paralelo a la autosuficiencia, o casi se unen y se superponen. No, pero dice, 17, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano. Aquí es orgullo, pero más que orgullo, habla de autosuficiencia. Yo puedo tener un orgullo, pero aquí con la autosuficiencia desplazo a Dios. Por eso a Gedeón le dice: no vas a pelear con tu ejército, porque si pelean y ganan con tu ejército, va a decir Israel: mi mano me salvó. Y eso va a aparecer por todos lados. Por eso dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón con diligencia. Aunque sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, es un énfasis, ¿no es cierto?, de lo que dice el otro, literalmente. Guarda tu corazón con diligencia, con un gran cuidado, en una forma oculta y encerrado, como si fuera en una prisión, ¿sí?
en un sentido para preservarlo de todo esto, del corazón malvado, del corazón asesino, del corazón mentiroso, del corazón orgulloso y del corazón autosuficiente. ¿Me entiende? Bien, voy a ir, ¿me está siguiendo? Tomé a medio seguidito, tengo otros de seguido, pero no puedo, por el tiempo. Bien. El capítulo 15 de Deuteronomio, pero busque 15, pero mire qué interesante, ¿no? Si uno lee Deuteronomio es una recopilación y una revisión de todo lo que Dios había hecho, de todo lo que Dios le había hablado al pueblo de Israel, y Moisés les recuerda todo lo que el pueblo le había dicho y les recuerda. ¿Ustedes se acuerdan que Deuteronomio dice, ustedes me dijeron esto, y ustedes me dijeron, ve a hablar con Dios, ve a hacer esto, ¿me entiende? Entonces, ¿te acuerdas? Y yo les dije, cuidado con tal cosa. Ese es el Deuteronomio, ¿sí? Bien. A ver, ¿qué era lo que significaba Deuteronomio? A ver. Deuteronomio. ¿Cómo? Devarim es palabras, sí, porque estas son las palabras, pero en español que decimos Deuteronomio en griego, pero... ¿Cómo? Sí, es repetición. Deuteros es segundo, ¿no? Y nomos es ley. Literalmente, conceptualmente significa ley reformulada, se reformula la ley. Porque muchos dicen, es cierto, parece que se agregan cosas o se cambian, no es tan así. Uno lo tiene que leer. Es lo mismo que leer Reyes y Crónicas, por ejemplo, ¿no? Pero el Deutero segundo nomos ley. La idea sería ley reformulada, o repetición, ley reformulada, se reformula la ley. No es equivocada la traducción en griego hacia el español, no está equivocada. En español, en hebreo tenemos Devarim, porque tienen otras cosas, otros títulos los libros en hebreo. Ok, en Deuteronomio 15, ya terminamos eso. Bien. 15, 9, 10, 9, 10. Dice, bueno, habría que leer de antes, pero usted lo vamos a entender igual. Dice, guárdate de tener un corazón, guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, lo que habla de un corazón perverso, ¿no? Diciendo, mire hasta los detalles que a veces me llama la atención, qué detalles que parecen triviales, ¿no?, en la enseñanza bíblica, pero es ahí donde surge la profundidad de la palabra. Guárdate de tener en tu corazón, pensamiento perverso. Bien. Esta palabra perverso es la palabra Belial. En otro lugar donde aparece la palabra Belial. La palabra a veces un corazón impío. Mire, un corazón impío es lo contrario de pío. Pío habla de santidad, lo contrario a lo impío, ¿no es cierto? Un corazón impío, un corazón perverso, ¿no es cierto? Bien. Ok. Dice, la palabra la podría traducir, guárdate de tener en tu corazón pensamiento abominable, es otra forma de traducirlo, un pensamiento vil, es otra forma de traducir la palabra Belial, si yo no quiero traducirlo como algo de malignidad, así, pero perverso, horror, infamia, ¿no? Un corazón infame. Las palabras en español son durísimas, porque yo digo despreciable, abominable, vil, infame. Infame no es que no te casama, porque vos dices infame, no, parece cómico, pero así. No, son palabras muy duras en el español también. Nosotros decimos, oh, qué infamia, tal cosa, vio que la tomamos así. No, son palabras terribles. Por eso amerita traducir la palabra Belial de esa manera, ¿no es cierto? Y de ahí donde va a venir esa comparación en la historia con Satanás mismo, ¿no es cierto? Ok, y entonces dice, guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, y es Belial otra vez, diciendo, qué terrible, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos. En hebreo no dice mires con malos ojos, pero dice, y es malo tu ojo directamente. ¿Verdad? Y Nai dice, ¿no es cierto? Dice, y es malo tu ojo. Entonces, si quiere poner mires con malos ojos a tu hermano menesteroso.
para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Adonai y se te contará por qué pecado. Sin falta le darás, y no será de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Adonai tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. ¿Vio cuando estaba el año de remisión? ¿No es cierto? Que había que perdonar todas las cosas. Y dice, no seas Belial en tu corazón. ¡Qué bárbaro! Dice, ahora voy a aprovechar para no darle a mi hermano. ¡Qué terrible! Fíjese que el hecho de ser de una forma egoísta, ambicioso, maquinando, ¿no es cierto?, su provisión, ser perverso con el otro, en este pasaje es otra vez donde aparece la palabra Belial. Es bien interesante, ¿no? Una persona que actúa de esa manera significa como un hijo de malignidad. Dice, y entonces, lo voy a leer de nuevo para que lo vean. Dice, lo voy a leer desde el 7. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, estamos hablando de menesteroso, el que no tiene. Bien. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Adonai tu Dios te da, no endurezcas tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón un pensamiento Belial, diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión. ¿Se acuerdan el año séptimo, después ya el jubileo? Pero los años, cada año séptimo. Y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle. ¡Qué bárbaro! Porque él podrá clamar contra ti a Adonai y se te contará por pecado. Sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Adonai tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Fíjese, qué tremendo. Estaba el año séptimo, ¿se acuerdan? Y después 749 llegaba el año 50, que es el año del jubileo, donde los esclavos volvían, las tierras volvían a sus propietarios. Si alguno quería seguir perteneciendo, ¿no es cierto?, hacía que se le clavara la oreja con la lesna en el poste. Eso es otra cosa. Usted lo ve así, no. Usted le voy a mostrar lo que significa la palabra poste, lesna, la parte de la gematría y todo, y es una cosa un poquitín maravillosa. Habla de otra cosa, pero habla de eso, pero de una magnitud, ¿no es cierto? Pero era todo eso, significar con esa simbología y todo este tipo de cosas. Y entonces este tipo dice, mira, dice, está bien, pero fíjate, mira como Dios conoce el corazón, dice, mira, nosotros en la palabra tenemos, ¿no es cierto?, los 7 años, ¿no es cierto?, de remisión, de perdón. Dice, no aproveches eso para decir no le doy a perdón. No aproveches. Sea menesteroso. No aproveches. Qué bárbaro. Hay un corazón perverso. En realidad, ahí dice, usted me imagino que entiende la palabra abominable. Abominable es algo lo más despreciable, se utiliza para lo más despreciable. Y una persona que le retrae la mano al menesteroso, pero que además se la retrae, no solamente que le retrae la mano al menesteroso, porque eso aparece arriba, sino que dice, no te aproveches de la ley de Dios para retraer tu mano. No esperes a... ¡Qué bárbaro! Dice que hay alguien que se aprovecha de la ley de Dios hasta para ser egoísta. ¿Entienden? Habla de un corazón perverso, el corazón abominable, el corazón vil o belial, si ustedes prefieren. ¿Sí? Bien. Voy a terminar rápido con esto. Por eso dice, guarda tu corazón con diligencia. Ya me olvidé lo que vi. Si yo no hiciera lo que el Señor me dice en esos pasajes para buscar esa prudencia, inteligencia, el temor de Dios, que puedo ser presa de un corazón malvado, un corazón asesino,
un corazón mentiroso, un corazón orgulloso, un corazón autosuficiente. Cuidado, que esa autosuficiencia que yo le nombré es para con Dios, porque dice, esto lo conseguí yo. ¿Vio que dice? No digas, Israel, esto lo conseguí yo porque te lo dio tu Dios, ¿no? ¡Qué bárbaro! Ya la autosuficiencia para con Dios es decir, una lucha mano a mano con Dios para ver quién prevalece. Mira hasta lo que puede llegar el corazón. Un corazón belial, perverso. Fíjese, en Salmo 10, verso 3. Ya termino, ¿sí? Ok. Salmo 10, verso 3. Porque el malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso y desprecia a Adonai. Eso aparece en muchos lados, este pasaje. Hay alguien, ¿no es cierto?, que favorece al codicioso, al perverso, y desprecia al Señor. Eso aparece en varios pasajes. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. Quiere decir que hay corazón altivo. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios, se refiere a los juicios de Dios, los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia y dice en su corazón: no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Llena esta su boca de maldición y de engaños y fraude. Y debajo de su lengua hay vejación y maldad. Si usted lee esto y lo analiza, en español se da cuenta porque más o menos en hebreo es eso, pero ¿se acuerdan lo que habíamos visto en Génesis 5 y después creo que fuera en el 6:11, creo? ¿No es cierto? Que de continuo el pensamiento del corazón del hombre era la maldad, y que más abajito decía, ¿no es cierto?, que hablaba de la corrupción, que aparece en segundo término, y primero la violencia, jamás, ¿no es cierto? Eso todo despreciable de violencia, de ultraje, de pillaje, porque la palabra se traduce como pillaje, y el pillaje, siempre la expresión pillaje habla, ¿no es cierto?, de arrebato, y por eso es la palabra jamás, es decir, el hombre arrebataba todo, ¿no es cierto?, todo. Por eso vino el diluvio. Y aquí exactamente también, dice el hombre, dice, yo no jamás voy a ser movido, se lo dijo el Deuteronomio, lo retoma el Salmo, lo siguen diciendo los profetas. Dice, nunca me va a alcanzar el infortunio. A veces los creyentes somos así también. Hay muchos creyentes que piensan que nunca les va a pasar mal, y a veces lo decimos con una soberbia terrible. Oye, no, hermano, nunca le va a pasar nada y usted tal cosa. Mejor que estemos apercibidos de las cosas del Señor, ¿sí? Y que guardemos nuestro corazón, ¿no es cierto?, con una gran diligencia, cuidado, porque también se utiliza como cerrojo esa palabra, si mal no recuerdo, esa palabra que es para prisión, algo encerrado con cerrojo, ¿sí? Porque si no encerramos nuestro corazón con cerrojo, ¿no es cierto?, en un sentido, para que se albergue todo lo que Dios quiere, vamos a terminar con un corazón altivo, ¿no es cierto? Y ahí en Deuteronomio, en Salmo 10:11, para no seguir leyendo, dice en su corazón, Dios se ha olvidado, ha encubierto su rostro y nunca lo va a ver. Es decir, todo lo que antecede del 3 al 7 y todo, si usted sigue leyendo, te va a decir, dice, no, Dios Dios no lo ve. Dios se oculta y Dios no ve esto. Mire, donde habla de ese corazón cauterizado, ¿no? De ese corazón duro que aparece en el nuevo. Hay otra palabra en el nuevo pacto, no la recuerdo, una era porosis y la otra no me acuerdo. Me fuera la otra palabra, que también habla de dureza, que es parecido, que es como porosis, pero es otra palabra. Es como si hubiera una callosidad donde la persona se hace insensible, ¿no? Cuando hay,
esclerosis. ¿Vio cuando las arterias se vuelven duras? Esclerosis, no me podía acordar. Habla, digamos, las arterias tienen que tener, hace mucho que lo explicaba el cardiólogo, ¿no? Entonces me decía, mira, acá pasa esto, aquello otro, que usted me dice, las arterias de 20 años no las va a tener más, pero con la edad que tiene la vamos a mantener. Bueno, por lo menos me dio, es cierto, un adulto no puede tener las arterias de una persona sana, un adulto sano no puede tener unas arterias de un chico de 20 años sano, obviamente. Las arterias, por el simple hecho del envejecimiento natural, se van endureciendo, ¿no? Pero cuando uno va comiendo ciertas cosas, se va produciendo la esclerosis, entonces se van endureciendo, ¿no es cierto? De adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, pues sea como sea, se van endureciendo, ¿no es cierto? Y viene el colapso del corazón. Y entonces en el nuevo pacto aparece, cuando hablan de endurecer y todo, aparece la palabra porosis, que es ese callo insensible, ¿no es cierto? Y la palabra esclerosis, lo cual habla de un endurecimiento que lleva al colapso de la vida de la persona. ¿Entiendes? Es una cosa tremenda. Por eso, reitero, después usted va a ver cuántas cosas se pueden aprender con esto, ¿no? Dice, usted mismo se puede dar cuenta después cuando lo busque. Dice, sobre toda cosa guardada, o guarda tu corazón, Nazar, dice, guarda tu corazón, lev, dice, velá, dice, tu corazón, tu corazón con diligencia, porque de él mana la vida. Y si nosotros no lo guardamos con esa inteligencia y sabiduría, terminamos con un corazón orgulloso, con un corazón altivo, con un corazón endurecido, con esclerosis, ¿no es cierto?, en un sentido espiritual, ¿no es cierto?, con el corazón, dice, de Belial, con el corazón perverso, abominable, ¿no?, que habla de insanía, de tantas cosas. Miren, faltan otros, ¿no es cierto?, malos, no lo veremos tal vez en otro tiempo, en otro momento, cuando Dios disponga. Seguramente usted y yo no tenemos el corazón así. Pero mejor que lo guardemos con la prudencia y la diligencia que nos da la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento de Dios. Porque si eso no sucede así, entonces vamos camino a tener un corazón de esa manera. Tal vez no tan malo, pero se comienza con una insensibilidad, ¿no? Y se termina, ¿no es cierto?, como dice Esaú. Imagínense Esaú con Jacob jugando de niños, ¿no? Porque sí, en efectiva eran chiquitos en algún momento y jugaría. No sé qué jugaría, pero jugaría. Con los equipitos electrónicos seguro que no, pues tendrían otras cosas. Pero jugaría, ¿no? Y fueron creciendo en una situación tan convulsionada que llegó, ¿no es cierto? Y así fueron todos los siervos de Dios, tuvieron que aprender por el dolor. Sí tuvieron que aprender por el dolor. Porque lo que no se aprende de una manera, se aprende por la otra. Mi papá siempre me decía, el que no tiene cabeza va a tener que tener pies. Y entonces, claro, el que puso la cabeza va a tener que caminar mucho y le va a doler alguna cosa. Claro, es cierto. Mejor por eso, es cierto, parece mentira, pero un dicho bien entendido, ¿no es cierto?, da una enseñanza mucho más profunda de lo que nos imaginamos. Y llega un momento que ese Esaú, que seguramente jugaría ¿no es cierto?, con su hermano, y su padre lo sentaría en la pierna y no sé, le diría tantas cosas, y su mamá también, termina esperando el luto de su padre para matar a su hermano. Ahí se acabó todo el lazo filial, todo el lazo de hermandad, todo el lazo de todo, ¿no? Por eso vamos a hacer una oración y rogar a Dios. De hecho, que para que tengamos un corazón así, esos corazones seguramente no lo tenemos porque estamos nosotros en el camino del Señor. Pero siempre recuerden que estos siervos que estábamos hablando también estaban en el camino del Señor. Claro que estaban en el camino del Señor también. Entonces vamos a rogar que tengamos un corazón al lado cercano, íntimo, ¿se acuerda? Íntimo, el yadá, con entendimiento, con un corazón conocedor y un corazón en relación íntima con Dios. Baruch Hashem, bendito sea tu nombre, Señor, te damos gracias por la vida, por la misericordia y por este nuevo día.
Y te damos gracias, Señor, porque en este y en tantos días de la vida que tú nos das podemos buscar tu presencia, buscarte en la alabanza, Señor, cantada a tu nombre en nuestro corazón. Señor, para que esa palabra cantada como alabanza también repercuta en nuestro corazón y fructifique esa palabra cantada con esas promesas y esas bendiciones para con nuestras vidas y familias, y que pueda subir como olor fragante delante de tu presencia para honrar y alabar tu nombre, Señor. Y te damos gracias porque como muchos días de nuestras vidas y cada instante en nuestro corazón podemos buscar de tu palabra, buscar el consejo, la sabiduría que viene de tu palabra, y queremos, Señor, en nuestro corazón clamar, Señor, a la prudencia, buscar la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento que viene de lo alto, para que nuestro corazón sea guardado en integridad delante de tu presencia, y para que quite, Señor, todo aquello que está impidiendo que podamos transitar en el camino de sendas de justicia que tú nos has trazado y marcado a cada uno de nosotros en tu palabra. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Queremos guardar nuestro corazón con esa prudencia, guardar nuestro corazón y cuidarlo con esa diligencia, para que esté, Señor, cubierto a resguardo de todas estas cosas que estamos viendo, Señor, producto de no haber buscado tus caminos con diligencia, así como fueron los hijos de Elí, como lo fue Esaú, como lo fue nuestro pueblo, Señor, cuando tuvo autosuficiencia, orgullo, Señor, y un corazón perverso también. Bendito y alabado sea tu nombre. Bendice a mis hermanos y mis hermanas, levanta nuestra cabeza, fortalece nuestro ánimo, que nuestro corazón sea alentado por ti. Y así como dice tu palabra, nos acercamos a ti, para que tú pongas en cada uno de nosotros un corazón conocedor, para que podamos conocer al Dios Altísimo y que te conozcamos como el Dios Todopoderoso. Bendito y alabado sea tu nombre. Señor, sana nuestras heridas en nuestro corazón. Y así como dijo tu siervo, que engañoso es el corazón más perverso que todas las cosas, lo cual está hablando de una cosa que es insana, una llaga incurable, Señor. Queremos en esta hora que tú, Señor, sanes nuestro corazón, Señor, y nos des un corazón nuevo, verdaderamente un corazón que alabe tu nombre, que busque tu presencia, que esté dispuesto, Señor, al compromiso, a la fidelidad, Señor, al servicio y a la obediencia del Dios Altísimo. Bendito y alabado sea tu nombre. Te damos gracias porque tu palabra es fiel y verdadera, se ha cumplido, se cumple a seguir, Señor, cumpliéndose, y va a fructificar para aquello que ha sido enviada, porque tu palabra nunca, Señor, ha vuelto ni ha de volver vacía, y queremos que fructifique también en nuestros corazones. Bendice a mis hermanos, mis hermanas aquí presentes y los que no han podido venir por distintas circunstancias, y que podamos, Señor, sentir tu presencia, y que por tu gran misericordia, Señor, podamos ver ya tus milagros y tus maravillas. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Señor los bendiga, hermanos, y el Señor los guarde.